El contexto, la verdad que es muy desfavorable. Bueno, y lo cierto es que tenemos que producir cambios. Obviamente esto lo decimos mucho, es muy trillado, ¿no? El tema del cambio cultural que necesitamos como sociedad, la realidad, las sociedades del mundo, digamos, ¿no? Pero también es cierto que tiene que haber una inversión del Estado de políticas públicas y también inversión presupuestaria, ¿no? Estuve leyendo algunas notas periodísticas estos últimos días y lo cierto es que los países en los cuales se ha invertido también presupuestariamente, la tasa de femicidios se fue mermando un poco, ¿no? No se terminó, pero bueno, que lo cierto es que la inversión ayudó a que bajara un poco la tasa. En nuestro país, con la creación del Ministerio de Género y Diversidad, es un avance. Ahora se salió también por los medios la creación de un consejo, pero bueno, esta política nosotros estamos, esta política pública, esta idea que tenemos de acceso a justicia es también para contribuir en ese sentido, ¿no? Poder aportar con estas oficinas, que si quieren les cuento un poco de qué se trata. Sí, por favor, contanos. Sí, los centros de acceso a justicia están conformados por equipos interdisciplinarios donde las personas son atendidas por abogados, abogadas, trabajadores sociales y psicólogos, psicólogas, los cuales se hace un abordaje integral de las problemáticas. La idea que tenemos es justamente abordar las causas y las denuncias que puedan llegar por violencia de género con estos equipos interdisciplinarios y que puedan tener una respuesta inmediata y evitar un poco la burocratización que hay permanente de ir a una oficina hacia otra oficina, volver a denunciar, tener que hacer denuncia policial, no sería necesario hacer la denuncia policial, sino estos informes que pueda hacer el equipo interdisciplinario, queremos que tengan carácter vinculante para que puedan ser presentados en los juzgados a fin de que la persona que sufrió violencia pueda tener su medida cautelar, su medida protectoria de previsión de acercamiento, por ejemplo, ¿no? En el caso que haya que judicializarlo, por ahí hay casos que no tienen que judicializarse. Y también tener un seguimiento y una respuesta en relación a todo el contexto también económico y social de la persona que sufre violencia, ¿no? Si es necesario tramitar un subsidio habitacional, si es necesario, bueno, hacer otro tipo de contención más integral, ¿no? Exactamente, sí, eso es muy necesario que lo aclares, porque obviamente las mujeres que escuchan esto por ahí están pasando por una situación de estas y no saben qué hacer, y un poco da miedo también denunciar teniendo en cuenta estos casos como que un mismo efectivo de la fuerza fue el perpetrador del femicidio, digamos. En ese sentido, ¿qué reglamento tienen hasta el momento en los casos de violencia de género? Si tienen algún protocolo, algo para poder realizar cuando estas denunciantes van mismo a los CAJ. Mira, hoy en día no está funcionando esta oficina puntual de protección integral, es un proyecto que queremos que por supuesto pueda salir si es que creen que es posible, efectivo y demás. Hoy en día nosotros las causas que atendemos sobre violencia de género son atendidas por este equipo interdisciplinario. Lo que nos faltaría es esto, ¿no? Poder tener un informe vinculante a la hora de poder producir alguna medida cautelar, tener este acompañamiento. Ahí nosotros estamos planteando también que haya un médico legista para poder abordar los casos. Hoy se están abordando sin esta integralidad, ¿sí? Se aborda con los equipos como están. Lo interesante, y por qué nosotros lo colocamos, es la territorialidad, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, la OBD, que ya funciona, es un dispositivo que funciona muy bien, que depende de la Corte Suprema, es una oficina en la Valle 1220, que donde está centralizado, y realmente, si bien atiende las 24 horas, hay muchas mujeres que en los barrios les cuesta mucho tomarse un colectivo, 2 colectivos para ir, incluso una vez que se pudo tomar la decisión de hacer la denuncia, donde sea, en un organismo estatal, no necesariamente en una comisaría, cuesta mucho llegar. La posibilidad de tener en tu barrio, cercano, un centro de acceso a justicia donde puedas ir
cuando llevas los pibes a la escuela o cuando te vas a hacer un mandadito, poder acercarte, hacer un primer acercamiento y contar lo que te está pasando, creemos que ayudaría muchísimo. Bien, Yamila, hablabas en relación con esta propuesta que hacen, que estaría funcionando dentro de los CAG, ¿qué diagnóstico hacen de la situación de violencia de género a través de la experiencia que tienen trabajando con esta problemática? Y la verdad que incluso si hablamos en pandemia se incrementó. Nosotros, si quieren, les podemos compartir después un informe que hicimos de los casos que se atendieron, y la verdad que aumentó incluso la violencia intrafamiliar, ¿no? Por el contexto de encierro, era algo que se evidenciaba que podía llegar a pasar. Yo recuerdo en marzo apenas todos tuvimos que guardarnos, que hacer la cuarentena, que no sabíamos que iba a durar tanto tiempo. Se charlaba mucho entre distintos lugares, entre distintos organismos del Estado que laburamos sobre la violencia de género, que esto podía llegar a pasar, y la verdad que pasó. Y bueno, y es alarmante, ¿no? Es alarmante, incluso hasta el propio presidente Alberto Fernández sale y recién hasta pidió un tuit y las publicaciones en los medios con una intervención, ¿no? Ya directamente sobre el problema. Ese es un poco el diagnóstico que se comparte, y en los barrios populares la situación a veces es peor porque las condiciones económicas y sociales son más complejas. Entonces vos tenés conviviendo en el mismo barrio, en la misma villa, en el mismo edificio, al agresor, y es complejo poder, incluso después, si lograste una perimetral, que eso se cumpla. Bueno, hay que abordar muchas cosas, ¿no? Por eso el planteo de que sea una protección más integral, ¿no? De cada caso, no solo atendiendo al hecho puntual de la violencia en sí que sucedió, sino bueno, con una integralidad de resolución, ¿no? Incluso me atrevo a decir que nosotros tenemos que empezar a pensar, no yo, lo decimos muchas, cómo trabajar, bueno, las masculinidades, cómo trabajar hacia los hombres agresores, digamos, qué respuesta damos también estatal frente a eso, ¿no? Creo que la respuesta punitivista no es la solución, no para meterme en ese debate, ¿no? Pero creo que tenemos que trabajar como sociedad en una transformación y en un debate en ese sentido. Si no, no va a ser posible erradicar nunca la violencia de género, digamos. Claro, básicamente ver por qué esas violencias se ejercen y por qué casi siempre se ejercen en contextos de vulnerabilidad, digamos. El sentido es cómo nos atraviesa todo el machismo, y no solo el machismo, sino también el mercado. En ese sentido, sí. Para cerrar la entrevista, te agradecemos muchísimo tu atención. Preguntarte qué te parece a vos que de manera urgente se debería cambiar en el Poder Judicial teniendo en cuenta este tipo de casos. Mira, lo del Poder Judicial, la verdad que es terrible. Yo he litigado en estas causas, y hay un desconocimiento muy grande acerca de, por ejemplo, la Ley de Protección Integral hacia las mujeres. Te pasa cuando no solo con causas directas de violencia, sino también con protección de menores, con causas de alimentos o que se adeudan alimentos. Hay desconocimiento de la ley, me atrevo a decir, y no hay formación en la materia. Creo que a veces por decisión y otras veces por también desinformación, ¿no? Creo que la mirada del Poder Judicial está puesta en otro lado. Como vos decías, el mercado tiene mucho que ver, ¿no? A quienes se defiende, a quienes se protege. Y la verdad que es brutal tener que encontrarte en mesas de entradas pidiendo hablar con jueces o juezas que llevan estas causas, sobre todo las causas de familia, ¿no? Y que son en general donde caen estas denuncias, o son denuncias penales, o caen en los juzgados de familia porque hay menores y demás. Qué sé yo, tenemos que discutir un montón de cosas, incluso hasta el término doméstica, ¿no? Violencia doméstica. La oficina central que hay se llama Oficina de Violencia Doméstica. Cuando ya sabemos que hay un montón de violencias, entendemos a lo que va, ¿no? Porque es, bueno, con donde se produce, digamos, en el seno donde se produce y demás.
Pero el Poder Judicial, la verdad que viene años atrasado, para que para que una mujer víctima de violencia pueda obtener una medida cautelar, la verdad que más o menos tiene que estar llegando, sangrando, golpeada, porque es muy difícil, si no, que te la den. Porque realmente no se sabe qué se busca. Es muy difícil, incluso cuando las mujeres deciden denunciar, llegan a denunciar y se encuentran con otro problema más, que es convencer al lugar donde van de que realmente están siendo atacadas. Eso es brutal, eso es re violento también, ¿no? No solo una revictimización y demás, sino que es todo un círculo tremendo. Bueno, es lo que pasó con los últimos casos de femicidio y demás, la responsabilidad del Poder Judicial frente a esto, ¿no? De no ser rápidos, no ser expeditivos, no atacar donde hay que atacar, que se cumplan las medidas. No puede ser también que la responsabilidad esté en las mujeres cuando se otorgan los botones antipánico. ¿Cómo puede ser que no podamos idear un dispositivo donde si la persona que ejerció violencia está incumpliendo una perimetral y la viola, que tenga que ser la mujer la que avise eso? O sea, la carga siempre pesa sobre la mujer, y eso hay que cambiarlo.